Hola, bienvenidos a esta emisión especial de CGTN en español con motivo de la novena cumbre de BRICS, que se celebra en la ciudad portuaria china de Xiamen, en la provincia de Fujian, en el sureste de China. Soy Pan Qingqing en directo desde Beijing. Dentro de unos minutos se empezará el diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo en el marco de la novena cumbre de BRICS. Los dirigentes de BRICS y los otros 5 países en vías de desarrollo van a celebrar un diálogo. Los 5 países invitados son México, Egipto, Guinea, Tayikistán y Tailandia. Después del diálogo se celebrará una conferencia de prensa en que el presidente chino Xi Jinping va a dar un discurso importante. CGTN en español lo transmitirá en vivo. Hoy en estudio contamos con la presencia del señor Daniel Driado, comentarista de CGTN. Buenos días, Daniel, bienvenido. Buenos días, un placer, muchas gracias. Y en primer lugar, conectamos en directo con nuestro compañero Octavio Fernández, que se encuentra en el Centro de Prensa Internacional de la Cumbre de los BRICS. Buenos días, Octavio. Cuéntanos, por favor, qué temas ha desarrollado la prensa internacional hasta el momento y qué tenemos para este tercer y último día de la Cumbre de los BRICS. ¿Qué tal, Pan Qingqing? Muy buenos días, un saludo desde el Centro de Prensa Internacional. Efectivamente, como bien mencionas, están los preparativos para cerrar este último día de sesiones. Obviamente, el presidente Xi Jinping ha estimulado a la prensa nacional e internacional con los pronunciamientos que ha hecho hasta el momento. Hay varios temas que están girando en torno de los comunicadores, entre ellos está la inclusividad, una comunicación y un entorno de paz. Es necesario mencionar que a esta nueva edición de la novena cumbre de los BRICS se añade un nuevo mecanismo, el mecanismo BRICS+, y los compañeros de los medios están hablando de la incorporación de más economías emergentes y países en vías de desarrollo, pero con responsabilidades obviamente diferenciadas, dadas las diferencias que hay entre uno y otros. También debemos hacer mención que esto implica una mayor comunicación entre todas las partes, lo cual es otro de los temas que está destacando los compañeros de los medios nacionales e internacionales, esa capacidad que está desarrollando el conjunto de los países BRICS para comunicar los intereses de cada uno y los intereses de los países del sur y en general. Y un tercer tema que se ha estado tocando entre los compañeros de los medios de comunicación es la necesidad de garantizar un entorno de paz entre los países del sur y por supuesto entre todo el planeta. Es obvio que en un entorno de paz hay una mayor facilidad para el intercambio económico, financiero y por supuesto también en cuanto al entorno político. Otro de los temas que mencionabas en tus preguntas es pues la agenda que se tiene para el día de hoy. Obviamente el orden del día está marcado con un gran final, se cerrará con un broche de oro, que es por supuesto el diálogo entre las economías emergentes y los países en vías de desarrollo, lo cual tiene grandes expectativas en relación a los pronunciamientos que harán los mandatarios, los invitados a este cónclave. Ayer por la noche los compañeros de los medios de comunicación tuvimos la oportunidad de atestiguar la recepción, un brindis que ofreció el presidente de China Xi Jinping y una sesión fugaz de fotos entre los jefes de Estado acompañados por sus esposas. Eso corroboró la presencia de todos y cada uno de los invitados a esta sesión y por supuesto el diálogo dará bastante de qué hablar entre los compañeros de los medios de comunicación. En unos momentos más comenzará esto y ya la sesión del día cerrará con una rueda de prensa presidida por el presidente de China Xi Jinping, quien hará un análisis y dará a conocer a los medios de comunicación todos los trabajos realizados en esta novena cumbre de los países BRICS. Pan Qingqing, este es mi informe desde el Centro de Prensa Internacional aquí en Xiamen. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por sus informaciones desde el Centro de la Prensa Internacional de la Cumbre de los BRICS. La Cumbre de los BRICS 2017 ha comenzado oficialmente en la ciudad costera de Xiamen el 3 de septiembre. El presidente chino Xi Jinping ha pronunciado un discurso en la ceremonia de apertura. Los líderes de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica asistieron antes a la sesión plenaria. 当前世界格局发生了许多深刻
Cuando el mundo experimenta profundos y complejos cambios, la cooperación de los BRICS se hace más importante. Nuestro pueblo espera que impulsemos conjuntamente el desarrollo y mejoremos su bienestar. La comunidad internacional espera que hagamos contribuciones a la paz mundial y al desarrollo común. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para profundizar extensamente la asociación de los BRICS y abrir la puerta a más décadas doradas de cooperación de los BRICS. Remarcando que los países BRICS afrontan los mismos objetivos de desarrollo pese a las diferentes situaciones nacionales, Xi dijo que la cooperación económica es la base del mercado del bloque. El presidente chino pidió a los mercados emergentes y a las naciones en vía de desarrollo que hagan contribuciones positivas al crecimiento económico global. Xi también pidió al bloque que asuman la responsabilidad de salvaguardar la paz mundial y que busquen la cooperación en lugar de la confrontación. Nuestras relaciones con el resto del mundo, más estrechas que nunca, requieren que nuestros 5 países jueguen un papel más activo en la gobernanza global. Sin nuestra participación, muchos desafíos globales no se pueden resolver con eficacia. Deberíamos hablar con una voz y presentar conjuntamente nuestras soluciones a asuntos que tienen que ver con la paz internacional, lo cual cumple con las expectativas de la comunidad internacional y ayudará a la salvaguarda de nuestros intereses comunes. Deberíamos comprometernos con el multilateralismo y las normas básicas de gobernanza de las relaciones internacionales, trabajar por un nuevo tipo de relaciones internacionales y fomentar un ambiente pacífico y estable para el desarrollo de todos los países. Este año se celebra el comienzo de la segunda década del bloque BRICS. Durante los últimos 10 años, estas naciones han trabajado conjuntamente en temas como las finanzas, la educación, el comercio y la lucha contra el terrorismo. Repasemos algunos de los logros de estas 5 economías nacionales emergentes desde el establecimiento del grupo en 2006. En junio de 2009, los 4 países originales BRICS celebraron su primera cumbre formal en Rusia. Se centraron en las maneras de fomentar la economía global e impulsar más a los países en desarrollo en los asuntos globales. En julio de 2014, los 5 estados BRICS, ahora junto a Sudáfrica, firmaron un acuerdo para establecer el nuevo Banco de Desarrollo, con reservas valoradas en $100.000 millones. El objetivo del banco es respaldar proyectos que son sostenibles social, medioambiental y económicamente. En octubre de 2016, los miembros acordaron fortalecer los esfuerzos de seguridad conjuntos y emitieron un comunicado en el que condenaron el terrorismo. En julio de 2017, los ministros de Educación de los 5 países emitieron la Declaración de Beijing sobre Educación para promover las reformas de educación, investigación e innovación y animar a los profesores a mejorar su rendimiento a través de intercambios internacionales. CGTN en español. Para abordar en este tema está con nosotros en el estudio el señor Daniel Triado, comentarista de CGTN en español. Buenos días, Daniel. Hoy hemos llegado al último día de la cumbre de BRICS. ¿Qué diferencia ha notado entre la cumbre de este año con las anteriores y cuál es el enfoque de la cooperación de BRICS de este año? Hemos visto una pieza, nuestro compañero Octavio comentaba algunos de los temas de la agenda de este último día. Creo que el enfoque de la cooperación de la cumbre de los BRICS de este año es la consolidación y la ampliación de un ente que lucha por el establecimiento de un mundo más multipolar. El presidente chino, Xi Jinping, propuso una serie de cuestiones para esta cumbre, que eran entre varias, para mí las más destacables: el fortalecimiento de la cooperación para un desarrollo común, la mejora de la gobernanza global, también un cierto cambio en esta gobernanza global y cómo entendemos esta gobernanza global, asumir los retos compartidos por los países en desarrollo y por los países emergentes, más allá de los 5 países que conforman el BRICS, los intercambios entre personas y personas, es decir, ir más allá de los intercambios entre países, de los intercambios a nivel diplomático o económico, también intercambios entre pequeñas empresas de diferentes países o personas, ya sea turistas, por ejemplo, y las mejoras institucionales. La mejora o la creación de nuevas instituciones para el beneficio común de los países en desarrollo, o la mejora de las instituciones occidentales ya existentes. Preguntaba sobre los cambios o las diferencias entre esta cumbre y las cumbres anteriores. Yo destacaría, para mí, la palabra clave, que es las palabras claves, que son la consolidación y la ampliación.
La primera cumbre se produjo en 2009, fue una cumbre, entonces Sudáfrica aún no estaba incluida, la cumbre de los BRIC, una cumbre que sirvió para que los países occidentales que estaban inmersos en una crisis muy fuerte en ese momento, en 2009, la crisis financiera que provocó una gran recesión en Occidente se produjo en 2008. En ese momento el mundo occidental entendió que los países, que había países emergentes, Brasil, Rusia, India y China, que querían alzar su voz y decir que no estaban de acuerdo un poco cómo funcionaban las cosas en ese momento, y decir que querían asumir responsabilidades y decir un poco la suya en los organismos internacionales. Las siguientes cumbres sirvieron para consolidar este ente, para no solo idear nuevas instituciones, sino crearlas, como por ejemplo la más destacable, el nuevo Banco de Desarrollo, que ha servido para, a medida que las cumbres avanzaban, para fomentar todas las, fomentar y dando préstamos a muchas de las infraestructuras y a muchos de los proyectos que han dado vida a los BRICS. Y terminamos con una cumbre que se produce en un momento un poco, podríamos decir, de transición en los países emergentes. Y en 2009 los países que estaban en crisis era Occidente. En casi una década después, los países que se encuentran en una transición económica son precisamente los países emergentes. Podemos hablar luego más largo y tendido de esta cuestión. Por eso esta cumbre de este año ya no solo hemos alzado la voz, ya no solo hemos creado nuevas instituciones, sino que se trata de consolidarlas y que sirvan para fomentarlas y que sirvan para ayudar a estos países a caminar en esta nueva senda, esta nueva economía en transición, en países que ahora están un poco o en recesión o un poco en una economía en ralentización, para ayudarlas a seguir creciendo y ayudar a otras economías emergentes a seguir desarrollándose. ¿Podría explicarnos y darnos más detalles sobre las características de los 5 países que conforman el BRICS? ¿Cómo es la situación de comercio y las inversiones entre ellos? Por supuesto. De hecho, son cinco economías muy interesantes. No solo son las 5 economías emergentes más importantes del mundo, son economías que se encuentran en una situación, como decías, muy particular, muy interesante en estos momentos. Por ejemplo, Brasil, muy recientemente, Brasil ha salido de la recesión después de años muy duros en una crisis económica, la peor crisis económica que ha vivido Brasil en años. El primer trimestre de este año, Brasil creció un 1%, es una cifra muy pequeña, pero es una cifra muy bienvenida cuando un país está en recesión. Y el segundo trimestre de... Daniel, no siento por interrumpirle, porque ha llegado la señal desde Xiamen. Vamos directamente hasta ahí. Nos encontramos viendo imágenes de la llegada de los líderes a este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo que se va a celebrar esta mañana de martes en el Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones de Xiamen, dentro de la 9ª cumbre de los BRICS, que se está celebrando en esta localidad de la provincia china de Fujian. Está prevista la llegada de 5 países invitados a este encuentro de los países BRICS, que recordemos lo forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En esta ocasión se ha invitado a los líderes de Egipto, Guinea, México, Tayikistán y Tailandia, que participarán en este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo, en los que hablarán sobre cooperación para el desarrollo global. Mañana lluviosa en Xiamen, y en estos momentos llega la primera delegación que participará en este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. Llega el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, es el primero en llegar para este diálogo en este Centro Internacional de Conferencias de Xiamen. El presidente de Tayikistán llegó a China la semana pasada
y ya se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, para una visita de Estado. Ambos líderes acordaron establecer una asociación estratégica integral entre los dos países en este encuentro que mantuvieron la semana pasada. China y Tayikistán mantienen programas de cooperación en finanzas, agricultura, energía y transportes. Además, Tayikistán, junto a China, Rusia e India, también es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, que, recordemos, aborda asuntos de cooperación en seguridad en Asia. El presidente de Tayikistán espera conversar en este diálogo sobre comercio, inversión, energía y seguridad alimentaria. El Banco Mundial prevé que el crecimiento económico de Tayikistán será del 4,8% este año y del 5,5% en 2018. Y vemos en estos momentos cómo se baja del vehículo. El segundo dirigente de esta comitiva es el presidente de Brasil, Michel Temer, que ya participó el lunes en el encuentro de líderes de los BRICS, que se celebró también precisamente en este centro de convenciones de Xiamen. Se trata de la primera visita de Estado de Temer desde que asumió el cargo en agosto. También acudió a China por primera vez en el año 2016 a la cumbre del G20 que se celebró en la ciudad china de Hangzhou. En esta ocasión, el presidente brasileño viaja con una delegación de 8 ministros y espera firmar acuerdos en inversión en campos como aviación, refinería de petróleo, producción de carne y otros asuntos económicos. China es el mayor socio comercial de Brasil y además una cuarta parte de las exportaciones de Brasil son a China. Brasil es uno de los miembros fundadores del bloque de los BRICS y acogió la 9ª cumbre anual y acogió la presidencia rotatoria de los BRICS en el año 2014. En 2010 fue el encargado de organizar la cumbre de 4 miembros de los BRIC antes de que se incluyera oficialmente también precisamente en ese año Sudáfrica en este bloque que finalmente forman 5 naciones. Precisamente Brasil fue la encargada en el año 2014 de celebrar su primera cumbre de los BRICS en la que participaban estas 5 naciones. Fue precisamente en la ciudad de Fortaleza. Vemos imágenes de esta costa de Xiamen, conocida no solo por sus atractivos turísticos, sino también por ser una zona económica especial de China, una de las primeras zonas económicas especiales de China, lo que la convierten también en un escaparate para la inversión, para la actividad comercial, y es sin duda también uno de los motivos por los que esta ciudad ha sido elegida para acoger esta 9ª cumbre de los países BRICS. Recordemos que estamos viendo imágenes de la llegada de los convoyes con las delegaciones que participarán en el diálogo de mercados emergentes y países de desarrollo. Nos encontramos en la segunda sesión oficial y la última de esta cumbre de 3 días que comenzó el domingo con un foro empresarial y que se inauguró oficialmente el lunes en Xiamen, en la provincia china de Fujian, y que concluirá hoy con este diálogo de mercados emergentes y con una rueda de prensa que se celebrará después de este encuentro. En la jornada del lunes se celebró un encuentro entre los líderes de los BRICS y además hubo una cena de bienvenida y una gala inaugural por la tarde. En esta jornada del martes tendremos este encuentro, este diálogo
de mercados emergentes y 5 países invitados, países en desarrollo, y posteriormente conoceremos las conclusiones a las que se ha llegado y las propuestas alcanzadas en este diálogo de mercados emergentes y también en el encuentro de la 9ª cumbre de los BRICS. El tercero en llegar es el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Peña Nieto realizó su primera visita a China en el año 2016 y se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre del G20 en Hangzhou. Antes de esta visita a Xiamen, el presidente mexicano indicó que los BRICS juegan un papel crucial para aportar un mayor equilibrio en la gobernanza global. Peña Nieto asegura que México mantiene su compromiso de mantener un diálogo estrecho con cada una de las naciones de los BRICS. Peña Nieto discutirá sobre comercio, cooperación económica y mitigación de la pobreza, entre otras cuestiones, con los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recordemos que México es la segunda mayor economía de Latinoamérica. China y México establecieron una asociación estratégica integral en el año 2013 y además China es el segundo mayor socio comercial para México. Y en estos momentos baja de su vehículo el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Zuma participó en la conferencia empresarial celebrada el domingo, también en el encuentro de líderes de los BRICS del lunes, y hoy acude nuevamente para este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. Recordemos que Sudáfrica se unió al bloque de los BRICS en el año 2010 y fue el encargado de acoger la 5ª cumbre de este bloque en Durban. Durante esta cumbre de Durban, los líderes de los 5 países decidieron establecer el Banco de Desarrollo de los BRICS, que ahora conocemos con el nombre de Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Precisamente en agosto de este año se creó el primer centro regional del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en Johannesburgo. Nos encontramos en el último día, en la última jornada de la 9ª cumbre de los BRICS, y estamos viendo la llegada de los dirigentes para el diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. Vemos ahora la llegada por esta alfombra roja del primer ministro de Tailandia. Prayut Chan-o-cha se reunió con Xi Jinping el año pasado en el marco de la cumbre del G20 de Hangzhou. Prayut también visitó China en el año 2014, después de asumir su cargo como primer ministro de Tailandia. China y Tailandia están trabajando en múltiples proyectos de infraestructuras y uno de los más importantes es el tren de alta velocidad transfronterizo entre los dos países. China y Tailandia trabajan en este proyecto ferroviario vital y las empresas chinas están participando cada vez más en este proyecto y también en el corredor económico del este de Tailandia. China es el mayor socio comercial de Tailandia y por eso este encuentro también es muy importante y también por este motivo ha sido uno de los países invitados
a este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. El crecimiento económico de Tailandia el año pasado fue del 3,2%. Y también cabe destacar que es la segunda mayor economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Tailandia es además uno de los principales exportadores de arroz y caucho del mundo. Además atrae a miles de millones de turistas de todo el mundo cada año. Los turistas extranjeros generaron unos ingresos de 46.000 millones de dólares en 2016 en esta nación del sudeste asiático. Vemos imágenes de este cielo nublado en la ciudad de Xiamen, esta ciudad costera del sureste de China, en la provincia de Fujian. Imágenes exteriores del Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones de Xiamen, donde se han venido celebrando los encuentros y los paneles de discusión de esta 9ª cumbre de los BRICS, que comenzó el domingo y que concluye este martes. Continúa la llegada de los convoyes con los líderes que participarán en este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo, al que han sido invitados 5 naciones en desarrollo: Egipto, Guinea, México, Tayikistán y Tailandia. Es la primera vez en una cumbre de los BRICS que acuden países invitados que no son solo vecinos del país organizador, sino del resto del mundo. Es también un claro ejemplo de la inclusividad y de la igualdad que pretende fomentar el bloque de los BRICS, y China como portavoz también en este encuentro. Vemos ahora cómo baja de su vehículo el primer ministro de India, Narendra Modi. Es la segunda visita de Modi a China desde que asumió su cargo en 2014. Durante su mandato, la economía de India ha estado creciendo rápida y constantemente, con trabajadores más formados y con una tasa de desempleo más baja. India tiene la segunda población más grande del mundo y es particularmente competitiva en campos como software, medicinas y finanzas. India ha estado utilizando la organización de los BRICS como plataforma para la cooperación económica y es sin duda uno de los principales países de este bloque. Además, su impulso y su crecimiento económico han ayudado a afianzar el papel del bloque dentro de la comunidad internacional. Recordemos que el bloque de los BRICS se estableció formalmente en primer lugar con 4 naciones: Brasil, Rusia, India y China en el año 2006, y en el año 2010 se unió Sudáfrica a este bloque, que conforman ahora actualmente 5 países y que entran, según palabras del presidente de China Xi Jinping, en una segunda época dorada en la que esperan conseguir una mejor gobernanza económica mundial, una participación más equitativa dentro de la comunidad internacional por parte de todos los países y un reparto de los beneficios más equitativo y justo. Vemos en estos momentos al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, llegando a este centro internacional de exposiciones de Xiamen. Es la 4ª visita de al-Sisi
a China desde que asumió su cargo en 2014, lo que demuestra la importancia que concede Egipto a China. Xi Jinping y al-Sisi se reunieron también durante la cumbre de Hangzhou del G20 celebrada el pasado mes de septiembre. También se reunieron en El Cairo en enero del año pasado, cuando el presidente de China, Xi Jinping, realizó una visita de Estado a Egipto. Antes de su viaje a China, el presidente al-Sisi comentó a los medios chinos que Egipto seguirá apoyando el mecanismo de los BRICS y que seguirá contribuyendo a la cooperación dentro de este bloque. China y Egipto están trabajando en varios proyectos de infraestructuras, incluyendo la construcción de su nueva capital administrativa ubicada en el este del Cairo. Entre estos proyectos se encuentran proyectos de electricidad, desarrollo de energía y transportes. Al-Sisi ha señalado que su invitación a los BRICS refleja los especiales lazos que unen a ambos países. Egipto es una de las economías más importantes de África y de hecho fue la tercera mayor economía del continente en el año 2016. Egipto además gestiona el Canal de Suez, que es uno de las rutas comerciales marítimas más transitadas del mundo. Vemos cómo siguen llegando. Vemos en estas imágenes el centro de convenciones en el que se va a celebrar este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo dentro de la 9ª cumbre de los BRICS. Este bloque representa el 23% de la economía mundial y es una cifra que supone casi el doble que en 2006, en la que su representación y su participación en la economía mundial era del 12% y ahora, como les comentamos, es del 23%. En la última década, el PIB combinado del bloque aumentó un 179% y su comercio se incrementó un 94%. Dani, hablábamos anteriormente sobre la situación de comercio y las inversiones entre los 5 países que conforman el BRICS. Hablábamos de Brasil. Hablábamos de Brasil, como comentaba, el primer trimestre creció un 1% gracias a la agricultura, el segundo trimestre de este año creció un 0,2%, hecho que indica que Brasil está saliendo de esa recesión tan dura en la que ha estado estos últimos años. Aún así, los economistas alertan que la situación aún es de mucha incertidumbre porque para poder hablar de recuperación, para poder hablar de crecimiento, un país debería crecer de forma constante y estable más o menos alrededor del 0,5% y Brasil, recordemos, creció un 0,2% en el último trimestre. Más allá de cuestiones económicas, el país vive cierta inestabilidad política porque por la crisis en la que está sumida el gobierno de Michel Temer, que participa en que ha venido ahora mismo está en Xiamen. Su gobierno fue acusado de corrupción, unas acusaciones que su gobierno está luchando y que ha provocado cierta desconfianza, cierta incertidumbre entre los inversores y los consumidores. Segundo país, podemos hablar de Rusia. Ha vivido los últimos años una situación relativamente similar a la de Brasil. Después de años de mucho crecimiento, volvió a estar en crisis, pero al contrario que Brasil, vive una situación de bastante mejoría. Las últimas cifras económicas que hemos podido ver de Rusia indican un crecimiento alrededor del 2%, que son cifras envidiables en los tiempos estos, en este contexto económico. La situación de Rusia es curiosa porque vive relativamente enfrentado a Occidente,
ha recibido sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos por la crisis de Crimea. Aún así, lo que ha hecho el Kremlin ha sido combatir estas sanciones con Rusia obviamente defiende su posición en la cuestión de Crimea y decidió implementar sus propias sanciones contra Occidente, hecho que ha provocado cierto aumento de la demanda y el consumo en el país. Es decir, el Kremlin ha sabido gestionar el contexto geopolítico, diplomático y económico en el que vive. India, como se ha ido comentando, es una de las economías emergentes que más crece. Las últimas décadas ha crecido a un ritmo del 7%. Es una cifra tan solo comparable al crecimiento de China. Aún así, el gobierno de Narendra Modi, que también está en Xiamen, el primer ministro indio, ha intentado implementar un par de medidas económicas para mantener el ritmo de crecimiento que no han terminado de funcionar. Una de ellas es la retirada de la circulación del 86% del dinero en metálico, en principio para combatir la especulación y la existencia o la ampliación del dinero en negro. Y otra medida fue la de implementar un impuesto sobre los bienes y los servicios. Las medidas no han terminado de obtener los frutos que esperaba el gobierno indio. Aún así, el país, según los últimos datos, crecía a un ritmo del 5,7%, que, como comentamos con Rusia, sigue siendo una cifra muy envidiable. Ya quisieran muchos países occidentales crecer a este ritmo. Aún así, India sigue siendo una de las grandes economías emergentes. Es más que probable que vuelva a crecer a ese ritmo del 7%. Muchos analistas predicen precisamente que seguirá creciendo a este ritmo, quizá un poco más. Tiene muchísima mano de obra, tiene muchísimo potencial para seguir creciendo. China, hemos comentado largo y tendido en esta cadena la situación económica, el periodo en el que vive China. Decíamos que los 5 países viven situaciones económicas muy interesantes. Para mí la más interesante es precisamente la de China. Tras años creciendo al ritmo más acelerado y vertiginoso de la comunidad internacional, con cifras incluso de 2 dígitos. Se recuerdan hace años cifras como el 10, 11, 12, 14%. Cifras inimaginables en Occidente. Estos últimos años ha crecido a un ritmo de entre el 6 y el 7%. Eso ha obligado a las autoridades un poco a repensar un poco el desarrollo y el crecimiento chino. Xi Jinping habla de un periodo el presidente chino, Xi Jinping, habla de un periodo de transición económica desde una economía basada en la producción hacia una economía basada en el consumo, en la innovación y en el desarrollo tecnológico. Tanto Xi Jinping como Li Keqiang en foros internacionales hablan siempre que pueden de la innovación, intentan impulsar la innovación para cambiar un poco la forma en la que el país crece. China históricamente ha sido vista desde Occidente como la fábrica del mundo, un país que producía productos. Ahora es un país que compra, ahora es un país muy desarrollado tecnológicamente. Cuestiones, hay muchas, en Shenzhen, por ejemplo, es un vivero de empresas de alta tecnología, hay muchas empresas tecnológicas que hacen frente a las grandes empresas tecnológicas de Occidente. Baidu puede competir con Google, por ejemplo. Por eso ese hincapié en ese cambio de desarrollo. Esta economía, esta transición que lleva por nombre, las autoridades la describen como una reforma por el lado de la oferta, con la que se pretende seguir creciendo a esos ritmos del 5-6% que se predicen para China. Todo ello complementado con también una propuesta de Xi Jinping, la iniciativa china de la Franja de la Ruta, que servirá para desarrollar infraestructuras destinadas a conectar a países de varias regiones del mundo. Y para terminar, Sudáfrica, en junio de este año, Sudáfrica entró en recesión también. Son tiempos difíciles para las economías emergentes.
entró en recesión después de 8 años, por primera vez después de 8 años, la economía cayó un 0,7%. El país ha sufrido contracción durante 2 trimestres seguidos, que es lo que indica ese periodo de recesión. Y todo ello por culpa de los sectores manufactureros y comercial. Aún así, por eso, la importancia de cumbres como la del BRICS. Como comentábamos, en 2009, el año en el que tuvo lugar la primera cumbre de los BRICS, los países que estaban sumidos en una crisis muy profunda, algunos de ellos aún siguen, eran los países occidentales. Entonces los países emergentes se alzaron para asumir responsabilidades y decir que era forma de cambiar un poco cómo se desarrollaba el mundo. Es obvio que es muy difícil seguir desarrollándose con cifras vertiginosas durante décadas seguidas. Los países tienden a vivir periodos de transición económica. China es uno de ellos, Brasil es uno de ellos, Rusia es uno de ellos, Sudáfrica es uno de ellos, India será en algún momento uno de ellos, y de ahí la importancia de estas cumbres para asumir los intereses compartidos y asumir los retos y las oportunidades y el desarrollo en común. Y respecto a las inversiones, podríamos decir que la mayoría de ellos dependen un poco de China o necesitan a China. China es un poco podríamos decir, o el faro o el país en el que que buscan los países emergentes cuando se encuentran en estos periodos de transición, ya por motivos diferentes. Como decíamos, Rusia porque está relativamente enfrentada a Occidente y tiene un buen aliado en China. Brasil y Sudáfrica porque se encuentran en periodos de recesión, aunque Brasil está lentamente saliendo de ello. Pero son muy conscientes de que China les podrá ayudar en materia comercial y económica. Continúa la llegada de dirigentes a este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo dentro de la 9ª cumbre de los BRICS. Hemos visto cómo desde hace media hora han comenzado a llegar los líderes de los 10 países participantes en esta cumbre de los BRICS y en este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo, en el que participarán los 5 miembros del bloque junto a los dirigentes de Egipto, Guinea, México, Tayikistán y Tailandia. Solo queda la llegada del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del presidente de Guinea, Alpha Condé, que participarán en este diálogo que se va a celebrar en el Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones de Xiamen, en la provincia china de Fujian. Llega en estos momentos la delegación rusa y de este vehículo se baja en estos momentos el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Recordemos que Rusia fue uno de los 4 miembros fundadores del bloque de los BRICS y es también de vital importancia por sus abundantes recursos naturales y su potencial económico, lo que han hecho que sea un gran contribuidor para el bloque. La última vez que Rusia celebró una cumbre de los BRICS fue en el año 2015 en Ufa. Durante esta cumbre se firmaron importantes documentos como la Declaración de Ufa y la Asociación Económica Estratégica para los BRICS. Antes de su llegada a Xiamen, el presidente de Rusia publicó un artículo en la agencia de noticias china Xinhua en el que habló sobre los principios de igualdad y respeto en la cooperación. Putin promete seguir trabajando con los socios del bloque en campos como política exterior, antiterrorismo y seguridad de la información.
Y en estos momentos vemos a la prensa preparada para realizar las fotos. Presumiblemente el presidente de China, Xi Jinping, saludará a los dirigentes que participarán en este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo, y se realizará una foto antes de comenzar este diálogo, que es uno de los encuentros centrales de esta 9ª cumbre de los BRICS que se está celebrando en China. Recordemos que en este encuentro participarán Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los países invitados, los 5 países invitados: Egipto, Guinea, México, Tayikistán y Tailandia. Se trata de la primera vez en un encuentro de los BRICS que acuden como invitados naciones que no solo son vecinos del país anfitrión, sino que son del resto del mundo. Vemos al presidente de China, Xi Jinping, haciendo acto de llegada a esta zona del centro de exposiciones de Xiamen, que saluda al primer ministro de India, al presidente de Brasil, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a todos los dirigentes que se encuentran finalmente ya preparados para esta foto de familia antes de este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. En este encuentro hablarán sobre cooperación y sobre desarrollo global. Esta es la foto de familia de los líderes mundiales que participarán en este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. Los líderes de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Guinea, México, Tayikistán y Tailandia. En este encuentro se busca también una mayor representación dentro de la economía mundial, no solo del bloque de los BRICS, sino de los países en desarrollo y de las economías emergentes. Será una de las cuestiones que se abordarán sin duda en este diálogo, que se celebrará en breves instantes en la ciudad de Xiamen, que vemos imágenes ahora de la costa de esta ciudad suroriental de China. Tenemos ahora en este encuentro algunas de las mayores economías emergentes del mundo y sin duda sus resultados, sus aportaciones, sus propuestas contribuirán sin duda al desarrollo y al papel y un mayor papel preponderante de las economías en desarrollo dentro de la comunidad internacional. En breves instantes, el presidente de China, Xi Jinping, pronunciará un discurso previo a este diálogo entre los mercados emergentes y países en desarrollo que participan en la 9ª cumbre de los BRICS. Se trata de la misma sala en la que se celebró este lunes la conferencia entre líderes de los BRICS. Durante este encuentro del lunes se habló de inclusividad, de justicia, de desarrollo equitativo y de beneficios para todos, temas sin duda que también se abordarán en este diálogo entre mercados emergentes y países en desarrollo. Uno de los objetivos de este año es incrementar la cooperación. Precisamente el lema de la cumbre BRICS de este año es una asociación más fuerte para un futuro más brillante.
Vemos al presidente de China, Xi Jinping, entrando en este salón con los dirigentes que participarán en este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. Imágenes de Jacob Zuma, de Vladimir Putin, del presidente de Egipto, del presidente de Brasil, Michel Temer. Los dirigentes toman para escuchar las palabras del presidente de China, Xi Jinping, y también para aportar sus propuestas en este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. Además de estos asuntos económicos, también se han abordado en estos días la cuestión nuclear en Corea del Norte, un tema sobre el que se han pronunciado los dirigentes. Distinguidos compañeros, damas y caballeros, buenos días. Declaro inaugurado el diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. Les doy una cálida bienvenida a este diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. Cuando nos reunimos los líderes de los BRICS, concedemos gran importancia a la comunicación con otros mercados emergentes y países en desarrollo. Este año China ha innovado invitando a países con representación de diferentes regiones a este diálogo. Estamos seguros de que este diálogo reforzará la solidaridad y la cooperación entre los mercados emergentes y los países en desarrollo y también contribuirá a la construcción del mecanismo de los BRICS. No es fácil reunirnos para este diálogo. Mis compañeros, mis colegas han viajado desde una larga distancia, desde lejos, y han estudiado concienzudamente el programa para este diálogo. Son amigos y somos amigos de todos. Buscamos una cooperación mutuamente beneficiosa y esperamos transmitir la importancia de la cooperación para impulsar la cooperación sur-sur y la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible. En primer lugar, haré un comunicado en representación de China y luego invitaré al resto de dirigentes a que participen en este diálogo y finalmente mantendremos discusiones sobre diversos asuntos sobre la agenda de este diálogo. Permítanme comenzar. Estimados compañeros, desde que acabamos el siglo XX, los mercados emergentes y los países en desarrollo se han convertido en algo vital y en una tendencia importante en nuestro día a día. Hemos hecho una mayor contribución al crecimiento económico mundial. En el año 2016 hemos contribuido al 80% del crecimiento de la economía mundial. Hemos liderado el crecimiento de la economía mundial. La economía mundial, el comercio internacional y la inversión están
aumentando y vivimos una revolución industrial y tecnológica. Las nuevas tecnologías y nuevos modelos están emergiendo y en este contexto los mercados emergentes y los países en desarrollo tienen una importante oportunidad de desarrollo. No deberíamos desaprovechar esta oportunidad y hacer frente además a los riesgos a los que se enfrenta la economía mundial. Debemos implementar el Acuerdo de París sobre cambio climático, comprometernos a la cooperación internacional y profundizar nuestras reformas políticas. Existen ahora nuevos motores de crecimiento y además el entorno es aún más complejo para los países emergentes y en desarrollo. Quedan retos por delante, también hemos superado muchos retos. Necesitamos trabajar juntos, mano a mano, de forma más competente, para alcanzar un mayor desarrollo y hacer una contribución aún mayor al crecimiento económico mundial. Debemos trabajar más estrechamente para impulsar el crecimiento de la economía mundial. En un mundo cada vez más interconectado, es importante la apertura, la inclusividad y la cooperación beneficiosa para todos. No contribuirán al crecimiento económico estructuras de suma cero. El papel de los mercados emergentes y países en desarrollo es cada vez más importante y debemos ajustarnos a la nueva economía mundial, luchar contra el proteccionismo y reequilibrar la globalización económica para que sea más inclusiva. Necesitamos reforzar la coordinación para que la cumbre de la OMC, la 11ª cumbre de la OMC, obtenga resultados más positivos. Debemos además impulsar el régimen del multilateralismo y aumentar la voz de los mercados emergentes y de los países en desarrollo en la gobernanza mundial. El orden económico internacional debe ser más equitativo. En segundo lugar, debemos implementar los objetivos de desarrollo de la Agenda de las Naciones Unidas del año 2030. Necesitamos que nuestras estrategias de desarrollo se pongan en práctica para cumplir los objetivos de la Agenda de Desarrollo del año 2030. Para lograr de esta forma un desarrollo sostenible, ecológico, con una coordinación de las políticas macroeconómicas y alcanzar así un desarrollo sostenible y acelerar esta Agenda de Desarrollo de 2030. Debemos poner en práctica los principios de esta agenda e impulsar el apoyo de los países en desarrollo. Naciones Unidas está considerando modificar su sistema de representación y por eso debemos aumentar e impulsar la importancia de los países en desarrollo en este bloque. En tercer lugar, debemos trabajar conjuntamente para alcanzar beneficios en este cambio estructural histórico.
La nueva revolución industrial y tecnológica ha aportado grandes oportunidades, ha conseguido grandes resultados para los mercados emergentes y estos países deben también aprovechar esta oportunidad para eliminar la brecha entre el norte y el sur. Debemos innovar, continuar con la apertura, ajustar la economía e impulsar los motores de crecimiento económico. Además, debemos formular políticas para satisfacer las necesidades de la población. Debemos impulsar la complementariedad de nuestras estrategias de desarrollo, especialmente en ciencia, tecnología, educación e industria. En cuarto lugar, debemos trabajar más para conseguir estrategias extensivas. Una sola flor no da la primavera. Los mercados emergentes y los países en desarrollo tienen duras tareas, pero gracias a la complementariedad podemos conseguir un impacto mayor. Con los mecanismos como el BRICS y otros mecanismos similares podemos hacer frente a los retos internacionales. Debemos impulsar la conectividad. El propósito de invitar a representantes de otros países en desarrollo es impulsar una red de desarrollo internacional. Queridos colegas, con el objetivo de cumplir la Agenda de Desarrollo de 2030, debemos innovar, conseguir un desarrollo sostenible y con esto podremos cosechar mejores resultados para hacer frente a los retos internacionales. Impulsar también los fondos de cooperación sur-sur, de desarrollo sostenible y lograr así los objetivos de desarrollo del año 2030. China aportará $500 millones al Fondo de Cooperación Sur-Sur en asuntos como cambio climático, planificación, cooperación de capacidad industrial, desarrollo, formación. También daremos 40.000 oportunidades laborales para empleados de países emergentes. Con estas iniciativas esperamos una respuesta de la comunidad internacional y seguiremos participando con las organizaciones internacionales para impulsar la cooperación en iniciativas como la Franja y la Ruta, el desarrollo sostenible. La igualdad es uno de los elementos principales de la Franja y la Ruta, de esta iniciativa que impulsará las infraestructuras y la inversión y que conecta firmemente con la Agenda de Desarrollo Sostenible del año 2030. La Franja y la Ruta es una iniciativa de beneficio compartido. Sigue los principios de la Agenda de Desarrollo de 2030, impulsará la capacidad de producción, la mejora tecnológica, las infraestructuras, la inversión. Hace 200 años
亦难矣。新兴市场国家和发展中国家代表着世界发展的未来，促进国际发展合作。Los mercados emergentes y los países en desarrollo representan el futuro del crecimiento de la economía mundial. Trabajemos juntos para lograr un nuevo camino de desarrollo abierto, compartido, integral e innovador. 这是我代表中方谈的一些看法。下面呢，就请各位同事 son las propuestas de la parte china. Y les cedo la palabra para las discusiones. En primer lugar, invito al presidente al-Sisi. Estas han sido las declaraciones del presidente de China en el... Están viendo nuestra transmisión en vivo sobre el diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo dentro del marco de la cumbre de BRICS. El presidente de China, Xi Jinping, acaba de dar un discurso en esta ceremonia. En esta ocasión, junto con nosotros en el estudio, el señor Daniel Triado, comentarista de CGTN en español. Daniel, ¿qué le ha impresionado más la declaración del presidente chino Xi Jinping? Pues varias cuestiones. Podemos hablar de varias cuestiones que ha comentado el presidente de China, Xi Jinping. Una de ellas es, por ejemplo, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Es un plan de Naciones Unidas que piensa en las personas, en el planeta y en el medio ambiente. Es decir, es un cambio en el pensamiento, a la hora de desarrollar, en el pensamiento detrás del crecimiento. No solo debemos crecer económicamente, debemos hacerlo respetando el medio ambiente y respetando a las personas. Y vinculado con eso, Xi Jinping ha comentado el Acuerdo de París. Recordemos que Estados Unidos salió del Acuerdo de París recientemente. Es ese acuerdo en el que participan la mayoría de países del mundo, destinado a luchar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente. Tras la salida de Estados Unidos de este acuerdo, China se ha convertido en uno de los países referentes en la lucha contra el cambio climático. Es la segunda economía del mundo, solo superada por Estados Unidos, y como tal tiene responsabilidades a asumir en la lucha contra el cambio climático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido renunciar a estas responsabilidades, o al menos a hacerlo junto con la comunidad internacional, y por eso salió del Acuerdo de París. Xi Jinping, en cambio, ha decidido mantenerse firme en una apuesta muy positiva y muy beneficiosa para la comunidad internacional. Ha decidido no dejarse influenciar por la nueva posición de Estados Unidos. Recordemos que fue el anterior presidente, Barack Obama, el que impulsó la inclusión de Estados Unidos en el Acuerdo de París y en la lucha contra el cambio climático junto con la comunidad internacional. Xi Jinping ha vuelto a comentar el Acuerdo de París, por lo que quiere seguir asumiendo esa lucha contra el cambio climático e involucrar en ello a los demás países del BRICS y a los demás países emergentes. Otra cuestión a comentar es la lucha contra el proteccionismo, otra lucha que también mantiene contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump hizo una campaña como candidato del Partido Republicano, entre otras muchas cuestiones, abogando por el fin de muchos acuerdos de libre comercio y defendiendo el proteccionismo. Nada más llegar a la Casa Blanca, por ejemplo, decidió rechazar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido por las siglas en inglés TPP, también impulsado por el anterior presidente Barack Obama, y decidió renegociar el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado que mantiene con Canadá y con México. China, en cambio, con el presidente Xi Jinping como su máximo portavoz, sigue abogando por luchar contra este proteccionismo comercial y por la apertura de mercados. Yo creo que en este sentido se va a encontrar con más aliados
que enemigos. La mayoría de países están a favor, de países de la comunidad internacional y la mayoría de países emergentes están a favor de estos tratados de libre comercio y están un poco en contra de la posición que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esa defensa férrea del proteccionismo que de momento no parece que le esté reportando tampoco muchos beneficios. Y China, como anfitrión de este año, propuso el mecanismo de BRICS Plus para atraer al equipo, al grupo, a otras economías emergentes. Además de los representantes de BRICS, los líderes de otros 5 países han sido invitados a asistir a la cumbre de este año. ¿Podría explicarnos brevemente qué es BRICS Plus y qué brindará este organismo para BRICS? Recordemos que el BRICS Plus, también conocido, nuestro compañero Octavio, por ejemplo, lo llamaba BRICS más, son los 5 países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más estos 5 países que ha invitado China para esta cumbre en Xiamen. Es la primera vez que se invita a países que no son vecinos del país anfitrión. Estos 5 países son Tailandia, Tayikistán, Guinea, no quiero olvidarme de ninguno, México y Egipto. Como decíamos, no son países vecinos de ninguna del país anfitrión. Son países de regiones muy distintas, de regiones muy diferentes, y son países claves en estas regiones, que es lo importante. Comentábamos muy al principio del programa que los países integrantes del BRICS no solo quieren consolidar este ente, también quieren ampliar sus puertas. De ahí la inclusión de estos nuevos países. Son economías muy importantes en estas regiones, son países que tienen vínculos con otros países de la región y son países que pueden aportar mucho no solo al BRICS, sino a esta misión de alzar la voz que tienen los países emergentes. México es la segunda economía más importante de América Latina, un país muy importante en América Latina. Y hablamos de Guinea y Egipto, 2 países también muy importantes en diferentes regiones de África. Tailandia es un país muy importante en Asia y en el sudeste asiático, y Tayikistán, un país muy importante en Asia Central. Como el presidente chino dijo en su declaración que los países en desarrollo y los mercados emergentes representan un futuro de crecimiento económico mundial. Gracias, Daniel, por su comentario. Y así concluimos esta emisión especial de Diálogo de Mercados Emergentes y Países en Desarrollo. En media hora seguimos transmitiendo en directo la conferencia de prensa en que el presidente chino Xi Jinping va a dar un discurso de conclusión. CGTN en español le traerá más información al respecto. No se lo pierdan. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.